Saludos compañeros, compañeras, colegas de este evento, especialmente el equipo organizador, la compañera profesora Alejandrina Reyes, por la invitación que me han hecho para compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas lecturas que venimos haciendo con algunas temáticas que venimos trabajando en los espacios de investigación y de docencia donde nos movemos. En este caso, bueno, desde el propio CEPAP de la Universidad Simón Rodríguez, desde la línea de investigación de movimientos sociales y saberes multidimensionales, desde el programa de Sociedad y Frontera de la Universidad Federal de Roraima, desde el programa de posgrado en educación también de la Universidad de Roraima, y en las articulaciones de investigación con colegas de la red ANLAT en varias universidades de América Latina, de Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y Venezuela. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes el tema de nuestra exposición, la comunicación como práctica emancipatoria en las confrontaciones geopolíticas, ¿no? La primera cuestión que queremos compartir es ubicar el contexto, ¿no? De a lo largo de este siglo XX y lo que va del siglo XX y lo que va del siglo XXI, la acción hegemónica de los centros de poder coloniales e imperialistas se han desplegado en diferentes latitudes planetarias, con diferentes modos e intensidades, desde los grandes eventos bélicos, con sus consecuentes resultados que van diseñando los mapas geopolíticos, hasta la sistemática producción simbólica de la industria cultural que naturaliza la visión de un mundo con las lógicas dominantes, con la lógica desde el lugar de producción de esos discursos hegemónicos. En ese contexto, desde el punto de vista, digamos, de la investigación y de la reflexión, encontramos una categoría que es la centralidad mediática, ¿sí? A partir de esa identificación del peso de la comunicación mediada tecnológicamente, que sería en este caso la centralidad mediática, se van desarrollando, se van realizando diferentes interpretaciones, reflexiones, construcciones teóricas. Tenemos, por ejemplo, que una perspectiva que podemos identificar allí con fuerza, una perspectiva determinista y de encantamiento tecnológico, que define en este tiempo como la aldea global, como la era del conocimiento. Encontramos trabajos como trabajos de McLuhan, de Toffler, que de alguna manera describen la presencia, la predominancia de las tecnologías mediáticas y su presencia en el cotidiano y en las relaciones. Sin embargo, esa lectura es muy descriptiva, analítica en cierta forma, pero no va a una desconstrucción, no va a un elemento de fondo, cuestión que sí sucede, digamos, con una perspectiva que desde el pensamiento crítico incluye categorías y conceptos como la era mediática de Antonio Carlos Rubín, de Brasil, que aquí es interesante, la era mediática, en el caso, digamos, por el manejo idiomático, en todo el proceso de medios de comunicación, en portugués se confluye, se concreta en la expresión, en la palabra mídia. Entonces, la edad media, ¿no? Entonces, como que la edad media, en este caso es la edad de los medios. Hay ese juego de palabras. En el caso del sociólogo brasileño Octavio Yanni, vamos a encontrar una retomada del concepto, digamos, de una metáfora o de una categoría que es el príncipe, que ya fue retomado por Gramsci desde la construcción de Maquiavelo para hablar de las relaciones de poder. Y en este caso, Yanni va a colocar el príncipe electrónico para referirse a el poder estructurante, digamos, o la fuerza estructurante de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea. Y Matelar va a hablar, Armand Matelar y Michel Matelar van a hablar de la comunicación mundo, o sea, un poco colocando todo ese proceso, digamos, desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de la geocultura de la cultura, desde la perspectiva de la economía política, de la comunicación, van a destacar ese proceso, digamos, de aprovechamiento de la revolución científico-tecnológica para construir referentes de poder a partir del desarrollo comunicativo, inclusive llegado un momento, siendo un elemento estratégico en el ejercicio del poder, inclusive más allá en procesos
de control territorial, de control ideológico, más fuerte que el uso diríamos, de la estructura militar propiamente dicha. También tenemos otras categorías como ver la comunicación como un conjunto de prácticas sociales, y estos autores van a ir a la crítica, ¿sí? Ir a la desconstrucción de esa complejidad del modelo civilizatorio del capitalismo globalizado, cuestionando sus implicaciones tecnopolíticas y sociotécnicas, ¿sí? Viendo un poco, o sea, cómo es que esos elementos inciden y por qué, sí, en la medida en que se develan y que se entiende el proceso, se pueden hacer propuestas alternativas. En el caso de la América Latina, ya definiéndola como una palabra originaria, que es la Vía Yala, ¿no? Nuestra América, identificamos en este territorio, en los últimos 20 años o más, ya más de 2 décadas, un significativo flujo de cambios y de reordenamientos de lo sociopolítico que afectan la hegemonía, que ha sido una hegemonía que ha sido construida en más de una centuria por parte de los gobiernos y las corporaciones mercantiles de los Estados Unidos, que es reflejada en la injerencia, la influencia y la dominación continental. Allí, en el seno de ese contexto, se destaca la emergencia de sujetos sociales que con sus dinámicas de lucha han generado cambios en la correlación de fuerzas entre el modelo hegemónico del capitalismo globalitario y los proyectos sociopolíticos alternativos. Destacamos que se trata de movimientos sociales que con sus prácticas contestatarias, políticas, socioculturales, han ido tejiendo referentes de vida, de educación, de comunicación, entre otros, que podemos definir como alternativo a lo hegemónico, a lo predominantemente capitalista. O sea, son procesos y dinámicas que las podemos visualizar en estos territorios y en estos tiempos. Decimos que entendemos en ese contexto la educomunicación como una práctica social y como un campo de conocimiento desarrollado fundamentalmente en América Latina. O sea, aquí rescatamos, digamos, o enfatizamos en una perspectiva geohistórica un proceso de prácticas sociales, como son estas prácticas de apropiaciones tecnológicas, comunicacionales por parte de los movimientos sociales, y las reflexiones que a partir de esas prácticas se generan con la intencionalidad de generar teorías para mejorar esas prácticas y para sustentarlas también. Entonces allí estamos hablando de elementos de praxis que van a ir definiendo esos propios procesos. Decimos que en esa dimensión transhegemónica localizamos la praxis educomunicativa de emancipación impulsada por los movimientos sociales en todo el territorio latinoamericano, lo cual constituye una de sus tradiciones más sólidas y se refleja en la creación intelectual de pensadores y pensadoras como Paulo Freire, Mario Kaplún, Lola Sendales, Alfonso Torres, Francisco Gutiérrez, Daniel Prieto, entre otros y otras. Inclusive visualizamos en la obra del maestro Simón Rodríguez, que ya en el siglo XIX y por su extraordinaria vigencia histórica, un referente fundamental para esa corriente de pensamiento. Entonces estamos hablando de un acumulado histórico importante, estamos hablando de una producción, una rica producción intelectual, donde esta corriente se va configurando y se va sustentando. Decimos que los sujetos colectivos y las sujetas que se han apropiado de esas tecnologías comunicativas lo hacen para colocar su palabra propia, para producir acciones políticas que están atravesadas por acciones comunicativas que están atravesadas por acciones políticas, educativas y políticas, y viceversa. Decimos que la acción comunicativa que tiene una incidencia formativa, no hay que no la tenga, y la experiencia educativa está configurada también por la comunicación. O sea, hay un elemento, digamos, de cruzamiento, un elemento intrínseco que lo reconocemos y lo reivindicamos en ese sentido. En ese contexto, visualizamos la perspectiva educomunicativa gestándose como práctica y como teoría. Se trata de la acción y pensamiento de hombres y mujeres que asumen la militancia social y política en la intersección de los campos de la educación y la comunicación. Campo de la comunicación, y esto es un detalle importante, y las prácticas educomunicativas
se han consolidado en espacios de construcción colectiva. Es en esos espacios, digamos, de los movimientos sociales, en esos espacios de los colectivos, de los grupos de investigación, en espacios institucionales y no institucionales, donde digamos, se ha ido fortaleciendo esta experiencia. Decimos que solemos llamar como espacios o experiencias de cultivo de lo educomunicativo. Destacamos la experiencia de la dimensión educativa en Colombia, como colectivos pues, de formación y de consolidación de experiencias vinculadas a los movimientos sociales, a las experiencias sociocomunitarias, tanto en los espacios urbanos como en los espacios rurales o suburbanos. Tenemos la experiencia de Alforja en Centroamérica, también con la misma, digamos, dinámica, inclusive en momentos muy significativos de conflictos sociales importantes. Nos referimos a toda la experiencia de las llamadas conflictos y guerras revolucionarias que se desarrollaron en el territorio centroamericano en la década de los 80 del siglo XX. Y en Venezuela tenemos experiencias pioneras como la de los centros de educación popular, que también son un referente para esa experiencia o para ese proceso, digamos, de la educomunicación vinculada efectivamente a los movimientos populares, a los movimientos sociales. En la dimensión universitaria podemos destacar la experiencia del CEPAP, donde históricamente también, por la misma naturaleza de esa experiencia, ha sido transitada por cultores, por militantes sociales y políticos que ya en sus prácticas incorporaban el uso de esas tecnologías comunicativas, y estamos hablando de tecnologías que van desde el uso, digamos, de la prensa escrita, del papel, del mimeógrafo, del multígrafo, del mural, hasta las radios y televisoras, sí, todo un proceso. Y bueno, y en este tiempo las tecnologías digitales. También tenemos experiencias universitarias como la de la licenciatura en educomunicación de la Universidad de San Pablo, que es formalmente la Universidad de San Pablo tiene una licenciatura incorporando ya de hecho esos elementos de la comunicación y la educación. Tenemos también la experiencia que venimos desarrollando en los últimos 3 años en el grupo de estudios interdisciplinares de frontera, donde trabajamos el tema de la construcción mediática en el caso de las migraciones, pero también de las poblaciones originarias del territorio amazónico, y la experiencia en el programa de posgrado en educación, donde hacemos destaque pues también de la matriz de la educación popular, acá en la Universidad de Roraima, donde actuamos en los últimos 3 años como profesor visitante, en mi caso, y como investigador asociado también. Y en la red ANLAT, que es esa articulación donde venimos intercambiando y fortaleciendo las experiencias de investigación y de prácticas educomunicativas que se desarrollan en diferentes países donde están los grupos o los colectivos de investigación de la red ANLAT. Estos espacios que propician lecturas transdisciplinarias que atraviesan los campos de la historia, la geografía, la sociología, la política y la filosofía para producir una crítica fuerte, potente a la instrumentalización de la comunicación para develar una constitución epistémica que responde a un modelo de dominación hegemónica que contribuye a fortalecer el establecimiento del estatus dominante del modelo del capital y sus expresiones imperialistas y globalitarias. Cuando usamos la categoría globalitaria, nos apoyamos en una construcción de Milton Santos, el geógrafo brasileño, que nos habla de una globalización impuesta, una globalización que responde a un solo proyecto y que por supuesto, beneficia a ese propio proyecto en desmedro de las grandes sectores de la población mundial en los diferentes países, sobre todo en los países del sur global. Entonces, en ese sentido, rescatamos pues esas categorías. Tenemos que prácticas comunicativas como referente histórico. Queremos rescatar un poco la experiencia de los movimientos por la democratización de la comunicación en Brasil, que en el año 97 ya tenía unas 5.000 emisoras de radio articuladas o en el aire, diríamos, en el país, y que se articularon en 2 grandes movimientos que se movilizaron por el país en la defensa del derecho a la comunicación, lo que quedó reflejado en la aprobación de la ley de comunicación comunitaria o sociocomunitaria, que a finales del año 98
fue aprobado por el Congreso Nacional del Brasil. Entonces, experiencia importante porque fue realmente una experiencia en la que inclusive participamos como comunicadores. De hecho, en experiencias concretas, tuvimos la posibilidad de estar en asambleas y participar en acciones concretas en un momento de mucha represión a ese tipo digamos, de experiencias comunicativas. O sea, las radios eran allanadas, los directores eran detenidos, o sea, toda una situación fuerte que se dio en ese tiempo. Vemos también que en otros países de América Latina que retoman las tradiciones educomunicativas en articulaciones como la de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Allí es interesante rescatar que en esos procesos formativos que se desarrollaron y se desplegaron desde ALER, se retoma todo el trabajo tanto de Paulo Freire como de Mario Kaplun, experiencias concretas, inclusive del uso de dinámicas, utilizando medios y reconociendo esa presencia de los medios y esa centralidad mediática. También tenemos a MARC, que es la Asociación Mundial de Comunicación Alternativa y Comunitaria, y Radio Apasionados y Apasionadas, que también es una articulación que generó diferentes tipos de apoyo, materiales, micros que eran utilizados por las diferentes radios comunitarias y que las conocemos por esa vía. También rescato un trabajo, digamos, una publicación de José Ignacio López Vigil, de Radio Apasionados y Apasionadas, que rescata o recoge la experiencia de Radio Venceremos en El Salvador, donde en una experiencia de lucha, una experiencia de guerra revolucionaria, en un momento el conflicto se centra en el uso de esa radio, que es Radio Venceremos. Sí, por un lado, el campo revolucionario tratando de mantener al aire esa radio, y por otro lado el Estado tratando de silenciarla, ¿no? Silenciarla, digo, inclusive militarmente, bombardeando la zona, o sea, barriendo, atacando tácticamente las zonas donde se suponía que estaba la planta, la emisora y el transmisor de la radio. Son experiencias importantes que nos llegan. Tenemos, por supuesto, nuestra propia experiencia nacional, en el caso de Venezuela, eh, donde rescatamos antecedentes como lo de Radio Fe y Alegría 1390 AM en Caracas y en Maracaibo, una radio, como ustedes saben, vinculada a la Iglesia Católica, pero con mucho, digamos, mucho vínculo en su momento con las expresiones sociocomunitarias y donde desde allí pues, se articula desde el punto de vista formativo con todas estas experiencias de Alera, Marc, etcétera, ¿no? Y también rescatamos las experiencias locales de radios de altoparlantes, llamadas radios de corneta, como la radio San Isidro en Petare y la radio Las Margaritas en La Vega. Esas experiencias van a redimensionarse con la Revolución Bolivariana. Estamos hablando después ya de centenas de emisoras de radio FM por todo el país. Estamos hablando allí, queremos rescatar allí la experiencia de la radio alternativa de Caracas, la RAT, no solo como una experiencia, digamos, de comunicación alternativa y comunitaria, sino como una escuela de formación radiofónica. También allí, o sea, podemos también rescatar, o rescatamos de hecho, otras experiencias ya de televisión con Katia TV, TV Caricuao, TV Guaira, entre otras. Decimos que este flujo contrahegemónico de contrahegemonía se alimenta de las experiencias de los pueblos originarios y de sus saberes ancestrales, reactiva y reimpulsa nuevas y antiguas luchas de sujetos sociales y políticos en diversas temporalidades. Suelo decir que estas propuestas alternativas, ellas traen una integración de lo nuevo y lo muy antiguo, o sea, en el sentido de apropiación tecnológica, pero también con un sentido de una nueva política, de una nueva forma de hacer política y de construir discurso político que tiene que ver con esos referentes ancestrales de los pueblos originarios. Decimos que esa apropiación se da, pues, ha sido importante en las luchas rurales, urbanas y suburbanas durante la última década del siglo XX y las primeras del siglo XXI, para que la formalidad liberal burguesa de algunos estados-nación del continente se vea afectada con una voluntad general que dentro de las reglas del juego democrático acaban decidiendo o han acabado decidiendo en elecciones libres por gobiernos populares, progresistas y revolucionarios. Ante ese significativo impulso de ese flujo contrahegemónico, los centros de poder han activado la estrategia del continental del Rockbat, que es una estrategia que se localiza en el contexto de la guerra no convencional, de la cual el compañero Carlos Lan Rodríguez
da importantes contribuciones en sus estudios sobre las operaciones psicológicas y toda la expresión de la guerra no convencional. Decimos que ya para finalizar, debemos colocar los desafíos comunicativos para la emancipación, donde destacamos, por supuesto, la ratificación, la importancia de la comunicación como práctica social y como campo de conocimiento, también el reflexionar críticamente sobre las implicaciones sociotécnicas y tecnopolíticas de la transmediatización, o sea, un poco tomando en cuenta esa presencia importante de esas construcciones y cuáles son las implicaciones que tanto en el uso como en la configuración de los sujetos y de la propia sociedad esto sucede. Es importante tenerlo en cuenta para entonces pensar, poder pensar otras posibilidades. En ese sentido, enfatizar las posibilidades que tenemos hoy no solo de leer críticamente los discursos transmediáticos, sino de colocar la palabra libertadora en esas cajas de resonancia que posibilitan las tecnologías digitales. Bueno, compañeros y compañeras, con esto termino mi exposición y quedo pues a la disposición de ustedes para el diálogo posible en función de los desafíos que tenemos pues como pueblo en toda nuestra América. Muchas gracias.